El aire, cargado con el dulce aroma de pino fresco y galletas de jengibre, vibraba con una energía casi palpable. Para Lucas, un niño de apenas 8 años, la Navidad no era solo una fecha, era una sinfonía de luces titilantes, villancicos alegres y la promesa de un mundo donde la magia era real. Sus ojos, grandes y curiosos, reflejaban el brillo de las esferas del árbol, cada una un pequeño universo de color. Desde el primer día de diciembre, su corazón latía al ritmo de la anticipación, una melodía pura que transformaba su hogar en un santuario de alegría. Cada copo de nieve en la ventana era un mensajero de maravillas, cada campana, una llamada a la aventura. Este año, sin embargo, algo en la quietud de las noches invernales susurraba una historia diferente, una nota discordante en la perfecta armonía de su diciembre. Sus días estaban meticulosamente orquestados alrededor de las tradiciones festivas. Por las mañanas ayudaba a su madre a colgar las guirnaldas, sus pequeñas manos llenas de entusiasmo. Por las tardes, el ritual de la carta a Papá Noel, escrita con la caligrafía esmerada de un niño que cree con todo su ser, era un momento sagrado, acompañado del calor de la chimenea y el murmullo familiar. La casa, un lienzo de recuerdos y risas, estaba impregnada de la seguridad que solo un hogar lleno de amor puede ofrecer. Los cuentos antes de dormir, el chocolate caliente, las risas al decorar los muñecos de jengibre. Cada instante era una pincelada de felicidad inmaculada. La inocencia de Lucas era un escudo contra cualquier sombra que pudiera atreverse a invadir su paraíso invernal, o al menos eso parecía. Fue una tarde, mientras ayudaba a su padre a probar las luces del jardín, cuando la primera grieta apareció en la fachada de su felicidad. Una ráfaga de viento helado, inesperada y cortante, barrió el patio trasero, no como el frío habitual, sino con una intensidad que parecía perforar la piel. Los focos de colores recién instalados parpadearon al unísono 3 veces seguidas antes de estabilizarse. Lucas se encogió, no por el frío, sino por una punzada inexplicable. Su padre, ajeno, atribuyó el incidente a un fallo en el cableado o a una fluctuación de energía, una explicación lógica que Lucas aceptó, aunque el eco de ese parpadeo permaneció en su mente, una pequeña mancha oscura en el brillante lienzo de su día. Días después, la inquietud se manifestó de forma más tangible. Jugando con sus soldaditos bajo el árbol de Navidad, un adorno de cristal, una delicada estrella plateada, se desprendió sin motivo. No cayó al suelo, sino que se balanceó en el aire por un instante, como si fuera sostenida por una mano invisible, antes de aterrizar suavemente sobre la alfombra. Lucas se quedó petrificado, los ojos fijos en la estrella. No hubo temblor, ni corriente de aire, solo la estrella inmaculada, reposando en el suelo como si hubiera sido colocada con intención precisa. Sus padres no lo vieron, y al contarlo, lo atribuyeron al traqueteo de la casa o a un hilo mal atado. Pero Lucas sabía que no era así. La sensación de ser observado comenzó a instalarse. La magia de la Navidad, antes tan pura, empezaba a mezclarse con un matiz de misterio, una sombra danzante en el rabillo del ojo. Por las noches, Lucas se despertaba con un rasguño suave, casi imperceptible, que parecía provenir de las paredes de su habitación o quizás del silencio de la casa. Miraba el árbol de Navidad, sus luces encendidas, y por un instante juraba ver una figura esbelta y oscura reflejada en una de las esferas pulidas. Una silueta que se desvanecía tan pronto como intentaba enfocarla. La inocencia de su niñez se enfrentaba a una realidad que aún no comprendía, pero que intuía. La Navidad de este año prometía ser mucho más que villancicos y regalos. Una fuerza antigua se había despertado con el espíritu festivo, amenazando con devorar la luz que tanto amaba.
A pesar de esos fugaces destellos de inquietud que solo él parecía captar, la Navidad en el pueblo de Lucas era para la mayoría un manto reconfortante de tradición. Las calles adoquinadas se adornaban con guirnaldas de pino y luces cálidas que parpadeaban al compás del viento invernal. El aire se llenaba con el aroma a jengibre y canela, mezclado con el dulzor del chocolate caliente. Para Lucas, estos rituales eran el ancla de su año, momentos de pura magia donde la comunidad se unía en una celebración que parecía inquebrantable, una burbuja de alegría contra el frío mundo exterior. Entre todas las costumbres, una se destacaba: la recolección del acebo. Cada familia salía al bosque nevado, no solo para buscar el árbol perfecto, sino para encontrar las ramas más vibrantes de acebo, cuyas hojas verdes y bayas rojas simbolizaban la vida que persistía en el corazón del invierno. Se creía que colocado sobre puertas y ventanas protegía los hogares del mal, una antigua creencia pagana fusionada con las celebraciones cristianas. Los adultos lo hacían por inercia, por estética, pero Lucas sentía una conexión profunda, casi reverente, con cada rama que cortaba, imaginando su energía ancestral. Pero había otra tradición, susurrada entre los ancianos y casi olvidada por los jóvenes: la leyenda del acebo marchito. Contaba la historia de un espíritu del bosque, un guardián silencioso que habitaba los acebos más antiguos. Este espíritu, decían, velaba por el equilibrio del invierno. Si el acebo de un hogar se marchitaba inexplicablemente antes de que terminara la temporada festiva, era una advertencia. Indicaba que el hogar había perdido su verdadera luz, su calidez esencial, atrayendo una oscuridad más profunda que el mero frío invernal. Los adultos la descartaban como un simple cuento para asustar niños. Sin embargo, Lucas no podía ignorarla. Desde que había notado esas sombras fugaces y el silencio antinatural, la leyenda había cobrado una nueva resonancia. Recordaba haber visto el acebo en la casa de la señora Elena, la anciana ermitaña del final del camino, con sus hojas ya mustias y sus bayas descoloridas, a pesar de haber sido colocado apenas unos días antes. Los adultos lo atribuían a la mala suerte o a una rama enferma, pero para Lucas era un eco ominoso de la historia que los mayores se negaban a recordar. Un escalofrío que no era del invierno le recorría la espalda. La historia del acebo marchito no era ya un mero folclore, se sentía como una advertencia tangible, un presagio que se materializaba lentamente en el aire helado. Lucas comenzó a observar los acebos de su propio hogar y los de sus vecinos con una ansiedad creciente. La alegría de la Navidad, tan vibrante hacía poco, ahora parecía frágil, como una llama parpadeando ante una corriente de aire invisible. El misterio se profundizaba, y con él la certeza de que algo antiguo y olvidado estaba despertando, esperando pacientemente en las sombras de la temporada. Lucas contaba los días para la Navidad con una pasión inquebrantable, propia de sus 8 años. Su habitación, santuario de guirnaldas y luces, era el epicentro de su alegría. Cada adorno, cada figura del pesebre, tenía una historia y un brillo bajo la luz tenue de la lámpara de sal. El aire olía a pino y jengibre, una sinfonía de aromas que prometía magia. Una tarde, mientras colocaba su viejo soldadito de plomo, Capitán Nieve, en el estante junto a la ventana, juró que lo había dejado mirando hacia la puerta. Ahora, su pequeña espada apuntaba directamente a la pared. Se encogió de hombros, atribuyéndolo a un descuido. Debe haberse movido al cerrar la ventana, pensó, aunque ésta había permanecido cerrada. Esa noche, un sonido lo despertó. No era el viento ni el crujido de la casa. Era una melodía, una canción de cuna familiar, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy cerca, a través de una tela gruesa.
Las notas eran alargadas, desafinadas, y el ritmo se arrastraba, pesado. Se incorporó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. «Mamá», susurró en la oscuridad, pero no hubo respuesta. La canción se desvaneció tan rápido como apareció, dejando un silencio más denso que antes. Lucas se convenció de que había sido un sueño, una pesadilla musical. Los días siguientes, la sensación de que algo no estaba del todo bien persistió. Una tarde, mientras miraba por la ventana la nieve caer, una sombra fugaz cruzó el borde de su visión en el pasillo, demasiado rápida para ser su padre, demasiado oscura para ser un reflejo. Se giró de golpe, pero el pasillo estaba vacío. Solo la luz mortecina de la tarde se filtraba por la ventana del fondo. Su imaginación, siempre tan viva, estaba jugando trucos, se dijo. Pero el pueblo de Elara, donde Lucas vivía, no era ajeno a las historias. Las tradiciones navideñas se entrelazaban con leyendas antiguas, susurros que se transmitían de generación en generación junto al fuego crepitante. La más persistente era la del acebo marchito. Se decía que, si un acebo plantado en la víspera de Navidad se marchitaba antes del amanecer, era un presagio. No de mala suerte, sino de una presencia, un espíritu antiguo que despertaba con el solsticio de invierno, buscando algo que había perdido hace mucho tiempo. Los ancianos contaban que este espíritu no era malvado, pero su despertar traía consigo una distorsión de lo familiar, un frío que calaba los huesos y una melancolía que se aferraba a los corazones. Era un recordatorio de que la alegría más brillante a veces ocultaba la sombra más profunda. Los incidentes aislados, inicialmente fáciles de descartar como meros trucos de la mente infantil, comenzaron a tejer un patrón innegable. Ya no eran solo sombras fugaces o melodías distorsionadas. La atmósfera en la vieja casa de sus abuelos se había espesado, cargada de una expectación ominosa. Lucas sentía una punzada helada en la nuca, una sensación persistente de que, aunque estuviera solo en su habitación, nunca lo estaba realmente. La inocencia de sus días se desvanecía, reemplazada por una vigilancia constante, una guardia silenciosa contra lo que sea que acechaba en los rincones más oscuros de su hogar. La sensación de ser observado se convirtió en su compañera más fiel, más presente que el arrullo de su abuela o la risa grave de su abuelo. Podía sentirla en la sala de estar mientras jugaba con sus soldaditos, una presión invisible que le erizaba los pequeños cabellos del brazo. Al subir las escaleras, un escalofrío le recorría la espalda, como si un par de ojos invisibles siguieran cada uno de sus movimientos desde el rellano superior o desde el oscuro pasillo que conducía al ático. No había refugio, ni siquiera bajo las sábanas, pues el aire mismo parecía susurrar su nombre en el silencio sepurno de la noche. La víspera de Navidad, ese día que solía estar lleno de magia y expectación alegre, se transformó en un calvario de ansiedad para Lucas. El árbol brillaba con luces parpadeantes, los villancicos sonaban suaves en la radio, pero la alegría era una máscara endeble sobre un terror creciente. Mientras ayudaba a su abuela a colocar los últimos adornos, sintió una ráfaga de aire helado, tan repentina y fuerte que las velas del alféizar parpadearon con violencia. Un adorno recién colgado se balanceó salvajemente, como si una mano invisible lo hubiera empujado con fuerza, y por un instante, Lucas juró ver una silueta oscura reflejada en la superficie de la esfera. El aliento se le cortó en la garganta. La silueta se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo el brillo del adorno y la perturbadora quietud. No era solo una sombra, era una presencia densa y fría que le rodeó, casi rozando su piel. Por la noche, la intensidad de esta vigilancia se multiplicó,
Acostado en su cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad, escuchó un crujido suave en el suelo de madera, justo al lado de su cama. No era el crujido de la casa asentándose, era deliberado, como el peso de un pie invisible. Luego sintió una presión inconfundible en el borde de su colchón, como si alguien se hubiera sentado, respirando aire gélido y pesado. El pánico se apoderó de él, paralizándolo. Quiso gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Podía sentir el frío irradiando de ese punto, una helada que calaba hasta los huesos, y un aroma a tierra húmeda y hojas secas como el de un bosque invernal. Los ojos, esos ojos invisibles, estaban ahora tan cerca que sentía su mirada clavada en él. No desde un rincón, sino a centímetros de su rostro, una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino algo más profundo y malévolo. La víspera de Navidad, el día más mágico del año, se había transformado en una noche de terror, donde la línea entre la realidad y la pesadilla se había disuelto por completo, dejando a Lucas a merced de lo desconocido. La Nochebuena de aquel año prometía ser absolutamente perfecta. El aroma a pino y canela flotaba en el aire, mezclándose con las risas de los niños y el tintineo de los vasos. Lucas, con sus 7 años y una energía desbordante, correteaba alrededor del árbol, ajeno a la grieta que se abría en su alegría. Su nuevo tren de juguete, un regalo anticipado, yacía en el suelo de la sala, sus vagones esperando ser puestos en marcha. Pero esa noche, el tren se movió. Lucas lo vio, una locomotora de hojalata que avanzaba unos centímetros por sí sola, deteniéndose con un chirrido. Lo atribuyó a la inercia, a su propia imaginación, pero una semilla de inquietud se plantó. Más tarde, en su cama, cuando la casa enmudeció, una melodía distorsionada como una canción de cuna desafinada pareció filtrarse desde las paredes. Era apenas un susurro, pero lo suficiente para erizarle la piel. Se tapó con la manta, convencido de que era el viento o un sueño. La sombra fugaz que cruzó el pasillo justo antes del amanecer, una silueta alargada, ajena a la familia, fue el último de esos susurros gélidos. Lucas no se lo contó a nadie. Eran cosas de niños, pensó, pero la Nochebuena apenas comenzaba. Los sucesos, lejos de disiparse, se volvieron más frecuentes y personales. Lucas experimentaba una sensación constante de ser observado, una mirada invisible que lo seguía desde cada rincón oscuro, desde el reflejo en el cristal, incluso desde los adornos del árbol. Los objetos de su habitación cambiaban de lugar. Un libro caído, un peluche girado. Una tarde, mientras jugaba solo en su cuarto, sintió un aliento frío en la nuca, un escalofrío que no era el aire. Se giró bruscamente, pero no había nada, solo el silencio. La alegría de la Nochebuena, que sus padres intentaban mantener viva con villancicos y luces, se sentía como una farsa. Las risas de los adultos sonaban huecas, los colores de los regalos se opacaban bajo una ceniza invisible. Lucas empezó a ver figuras periféricas, sombras que se movían en el rabillo del ojo, desvaneciéndose al instante. Demasiado rápidas, demasiado esquivas para ser reales, pero su presencia era innegable. La noche de la cena de Nochebuena, con la familia reunida, el ambiente se tensó. Un vaso se deslizó por la mesa sin que nadie lo tocara, cayendo al suelo con un estruendo que silenció a todos. Los adultos lo atribuyeron a la vibración o a un mal apoyo. Pero Lucas vio la verdad en los ojos de su abuela, una chispa de terror que intentó ocultar. El miedo era palpable. La cena transcurrió en un silencio incómodo, roto por el sonido de los cubiertos. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, la atmósfera festiva se había desvanecido.
Un escalofrío recorrió la sala. La puerta principal, que había estado cerrada, se abrió lentamente, revelando una oscuridad impenetrable. No había viento, nadie, solo el vacío. Y entonces, desde esa oscuridad, una voz susurró el nombre de Lucas. No era una voz humana, sino un coro de susurros helados que entrelazaban su nombre como una condena. Fue el punto de no retorno. La Nochebuena se había torcido. El aire, ya denso con la promesa de algo terrible, se congeló por completo. Lucas, paralizado bajo el umbral adornado con el muérdago que ahora parecía una horca, sintió el frío no solo en su piel, sino en lo más profundo de sus huesos. La risa gélida que había oído antes, ahora no era un eco distante, sino un susurro ronco que vibraba justo detrás de sus oídos. Las sombras que danzaban en las esquinas de la sala no eran ya producto de su imaginación. Se estiraban, se retorcían, cobrando una forma grotesca y definida. El adorno navideño más inocente se había transformado en el epicentro de su pesadilla. De entre la penumbra, una figura comenzó a emerger, no con la solidez de un cuerpo, sino con la fluctuación de una ilusión perversa. Era una silueta alta y delgada, envuelta en lo que parecían retazos de oscuridad, pero con una cualidad casi translúcida que dejaba entrever el vacío detrás. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran dos brasas rojas que ardían con una malevolencia antigua, fijas en Lucas, perforando su alma. No había rostro, solo una distorsión de la nada, una ausencia aterradora más que cualquier monstruo imaginable. El hedor a moho y a algo dulce, pero pútrido, llenó el ambiente, sofocándolo. El pánico que lo había estado carcomiendo durante días estalló en un grito mudo. Las piernas de Lucas se negaron a obedecer, ancladas al suelo como si una fuerza invisible las retuviera. Intentó apartar la mirada de esa abominación, pero sus ojos estaban pegados a las brasas infernales. Quería correr, gritar por ayuda, despertar a sus padres, pero su voz se había secado, su cuerpo traicionado. Era la desesperación en su forma más pura. El terror de un niño enfrentado a algo que desafiaba toda lógica y toda esperanza de salvación. Estaba solo, completamente a merced de esa presencia. La entidad no se movió con pasos, sino que se deslizó, la distancia entre ellos disminuyendo con una lentitud tortuosa. El muérdago sobre sus cabezas, antes símbolo de unión, goteaba una sustancia oscura y viscosa, como si la planta misma estuviera sangrando. La temperatura en la habitación cayó bruscamente. El aliento de Lucas se condensaba en pequeñas nubes frente a su rostro. Podía sentir el frío de esa cosa, no solo en el aire, sino penetrando su piel, helando su sangre. No era un fantasma. No era un demonio al uso, era la encarnación de la Navidad pervertida, un horror tejido con las fibras de la inocencia perdida. Una mano, o lo que parecía ser una extremidad alargada y esquelética hecha de sombras, se extendió hacia él. No lo tocó, pero la presión psíquica, el peso de su maldad, era abrumadora. Lucas sintió que su mente se desgarraba, que su cordura se desprendía hilo a hilo. La promesa de alegría navideña se había desvanecido, reemplazada por la certeza de una condena eterna. En sus ojos infantiles, la criatura no solo representaba el fin de su Nochebuena, sino el colapso de todo lo que creía seguro y bueno en el mundo. El encuentro no era solo una visión, era una invasión total de su realidad. El frío de la mañana de Navidad no era el habitual que invitaba a acurrucarse, sino una helada que calaba los huesos, venida de lo más profundo de Lucas. Despertó con lentitud tortuosa, como si su conciencia se arrastrara desde un abismo pegajoso. La luz tenue que se filtraba por las cortinas no traía la alegría de la víspera, sino un silencio sepulcral, cargado de un peso que no podía nombrar. Su cuerpo dolía.
cada músculo tenso por una lucha que la mente aún se negaba a procesar. Sus ojos se abrieron para encontrarse con el techo familiar, pero el alivio fue efímero. Un ardor punzante en su mano lo hizo reaccionar. Vio marcas rojizas, casi como quemaduras leves, que serpenteaban por su palma y muñeca, formando un patrón irregular, antinatural. No recordaba cómo habían aparecido, solo la sensación de una presión gélida y abrasadora. Más allá de lo físico, era el eco en su mente lo que realmente lo aterraba. Una melodía distorsionada, un susurro gutural que prometía un regreso. Poco después, los sonidos de la casa comenzaron a despertar. Sus padres subieron para despertarlo, encontrándolo pálido, tembloroso, con la mirada perdida y esas extrañas marcas. Su madre lo atribuyó a una pesadilla o fiebre. Su padre, con humor forzado, sugirió que los nervios lo habían agotado. Pero Lucas sabía que no era eso. ¿Cómo explicar lo inexplicable? La criatura, el muérdago, el miedo que no era de este mundo. Una carga solitaria. Si alguna vez se han sentido incomprendidos al intentar compartir algo extraordinario, déjenme un me gusta y cuéntenme su experiencia en los comentarios. Esa mañana, el árbol de Navidad, antes un faro de alegría, se erguía ahora como un monumento a lo perdido. Los regalos yacían inertes bajo sus ramas, despojados de su magia. Lucas los miraba, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo destellos del terror, sintiendo la textura invisible de una amenaza que no había desaparecido. La sonrisa forzada que intentó dibujar no engañó a nadie. Era un extraño en su propia casa, un niño que había cruzado un umbral que nadie más podía ver, cargando un secreto. El desayuno fue un suplicio. Cada bocado se sentía como arena, cada palabra de sus padres vacía. Observaba las decoraciones, las luces titilantes, los villancicos, y todo le parecía una burla cruel. La Navidad, antes la época más mágica, se había teñido de un horror indeleble. El amanecer había llegado, sí, pero no el esperado. Era un amanecer roto, fragmentado por el terror. Un nuevo día que no traía la promesa de un comienzo, sino la certeza de un cambio fundamental dentro de Lucas. La pesadilla había terminado, pero la cicatriz apenas comenzaba a formarse. El amanecer de Navidad trajo una calma engañosa. Pero para Lucas, el terror de la noche anterior persistía como una sombra. No eran los susurros incomprensibles de los adultos, que atribuían su palidez y mirada a una fiebre o indigestión. Era la certeza inquebrantable de que lo experimentado no era un producto de su imaginación. Las marcas, invisibles para los demás, se habían grabado a fuego en su psique. Una sensación gélida en la nuca, el olor a humedad y a algo antiguo, y el eco distorsionado de una risa cruel que solo él escuchaba. La incomprensión avivó su necesidad de desentrañar la verdad. Así, en los días y semanas que siguieron a aquella Nochebuena, Lucas se convirtió en un explorador de su propio trauma. Sus pasos lo guiaron, casi por instinto, a los rincones olvidados del pueblo. La pequeña biblioteca municipal, con estantes polvorientos y aroma a papel viejo, se convirtió en su santuario. Hojeaba volúmenes de historia local, buscando entre líneas, leyendas y supersticiones, alguna clave que diera sentido a la grotesca visión que aún lo perseguía. Los adultos, absortos en sus rutinas, apenas notaban su ausencia, interpretándola como la melancolía pasajera de un niño. Fue entre las páginas amarillentas de un tomo olvidado sobre el folclore regional, donde encontró los primeros hilos. Relatos fragmentados de una antigua maldición invernal, de una entidad que se manifestaba en los días más oscuros del año, exigiendo tributo o sembrando el caos. Las descripciones eran vagas, simbólicas,
pero ciertos detalles resonaban con precisión escalofriante en su memoria. La penumbra densa, el frío antinatural, la sensación de ser observado por ojos sin luz. Cada palabra leída era un escalofrío en la espalda, una confirmación tácita de que su pesadilla no era única. Otros, mucho antes, habían sentido su presencia. La conexión con la leyenda inicial, aquella escuchada de ancianos en noches de invierno, comenzó a tomar una forma macabra. La historia del muérdago maldito, de la criatura que acechaba en la oscuridad de la Navidad, ya no era un cuento para asustar. Era una advertencia, una crónica de un terror recurrente que se había diluido, transformándose en una mera fábula. Lucas se dio cuenta de que lo que había enfrentado no era un fantasma, sino una manifestación de algo ancestral, un mal arraigado en la tierra, esperando su momento para resurgir con cada ciclo festivo. Esta revelación, más que consuelo, trajo consigo una nueva capa de miedo y una determinación férrea. Ya no era solo un niño asustado, era un testigo y ahora un investigador. Su búsqueda lo llevó a las casas de los ancianos, a sus historias susurradas junto a la lumbre, a los rincones remotos del bosque donde se decía que los límites entre los mundos eran delgados. Cada fragmento de información, cada eco de un terror olvidado, lo acercaba a Lucas, impulsado por una mezcla de terror y necesidad apremiante de entender. Había pasado días sumergiéndose en los rincones más polvorientos y olvidados de la antigua casa de su abuela. Escudriñaba cada estantería, baúl y caja vieja, buscando una pista, un eco de la verdad que los adultos se negaban a ver. Fue en el ático, bajo viejas mantas navideñas y adornos rotos, donde sus dedos tropezaron con una caja de madera de cedro. Su cierre oxidado cedió. Dentro, envuelto en lino descolorido, yacía un libro. No era cualquier libro. Era un tomo encuadernado en cuero oscuro, con grabados desgastados por el tiempo que parecían susurrar secretos ancestrales. El cuero era suave al tacto, casi cálido, y un olor a hierbas secas y papel añejo emanaba de sus páginas. Su título, apenas visible en caligrafía elaborada, era inconfundible: El Grimorio de Helena. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. Era el diario de su propia abuela, la misma que contaba historias de duendes y sombras en Nochebuena. Historias que él había descartado como meras fantasías. Ahora, esas fantasías cobraban una dimensión aterradora. Con manos temblorosas, Lucas abrió el libro. Las primeras páginas mezclaban recortes de periódicos antiguos sobre desapariciones inexplicables en el pueblo durante las festividades, junto a dibujos de símbolos extraños y plantas nunca vistas. Al adentrarse en la caligrafía de su abuela, el verdadero horror se desplegó. Helena había documentado no solo las leyendas, sino sus propias investigaciones, sus encuentros velados con lo inexplicable y la conexión de su familia con los eventos navideños. No era una simple superstición, era una herencia, una maldición transmitida. El grimorio revelaba que la entidad no era un espíritu caprichoso ni un duende juguetón, sino algo mucho más antiguo y primordial, un vigilante de las sombras, invocado accidentalmente siglos atrás por un ancestro durante un rito de protección fallido. Este ser se alimentaba de la alegría navideña corrompida por el miedo, la discordia y la avaricia, reclamando una ofrenda cada Nochebuena si la armonía no prevalecía. La abuela Helena dedicó su vida a entenderlo y mitigar sus efectos, utilizando hierbas y conjuros que Lucas reconocía como los mismos que solía preparar para la buena suerte en diciembre. La verdad era un golpe brutal. Su pesadilla no era un sueño. Era un eco de las advertencias del vigilante, un intento de la entidad de comunicarse o de marcarlo como la próxima ofrenda.
Las marcas en su piel, la atmósfera densa de la casa, la negación de los adultos, todo encajaba en un patrón macabro que su abuela había intentado desesperadamente desvelar y detener. Lucas no solo había encontrado un libro, había descubierto la crónica de una batalla silenciosa, una responsabilidad familiar que ahora recaía sobre sus hombros. La Navidad, antes sinónimo de luz y esperanza, se convertía en un oscuro presagio, y él, en el último eslabón de guardianes olvidados. El grimorio de la abuela Elena no solo desveló el origen de la entidad, sino que, con cada página amarillenta, tejió un tapiz mucho más macabro de lo que jamás hubiéramos imaginado. Las letras descoloridas no solo hablaban de una maldición ancestral, sino que enumeraban, con una frialdad escalofriante, incidentes idénticos al de Lucas, esparcidos a lo largo de los siglos como semillas de pesadilla. Cada entrada era un eco del terror que Lucas había vivido, un testimonio de que su experiencia no era un evento aislado, sino el capítulo más reciente de una historia más larga y cruel. Descubrimos que, generación tras generación, la misma sombra acechante había visitado a otros niños del pueblo, siempre en vísperas navideñas. Los detalles eran asombrosamente consistentes, el frío sobrenatural, los susurros ininteligibles que prometían un final, la sensación de una presencia palpable. Nombres olvidados, fechas grabadas con tinta desvanecida, relatos de fiebres inexplicables y terrores nocturnos que dejaban a los pequeños marcados de por vida o, peor aún, consumidos por un miedo inexpresable. Era una repetición sádica, un patrón inalterable. Lo que Lucas había soportado no era una anomalía, sino una tradición oscura, una cadena ininterrumpida de noches malignas. El grimorio no era solo un diario, era un registro de víctimas, un censo del sufrimiento acumulado. Cada línea leída añadía un eslabón a esta cadena, conectando a Lucas con niños de épocas pasadas, todos atrapados en el mismo ciclo de terror. La entidad no solo existía, se alimentaba de la continuidad, de la previsibilidad de su regreso anual, de la inocencia que corrompía con cada solsticio de invierno. La revelación nos golpeó con la fuerza de un puño helado. La comprensión de que Lucas no era el único, lejos de traer consuelo, multiplicó su agonía. Su pesadilla personal se transformó en una carga histórica, el peso de incontables miedos infantiles resonando en cada fibra de su ser. Ya no se trataba de un monstruo que acechaba en la oscuridad de su habitación, sino de una maldición arraigada en el alma misma del pueblo, un depredador ancestral que había reclamado su diezmo de inocencia una y otra vez, sin piedad ni excepción. El grimorio, con sus páginas llenas de advertencias y lamentos, nos dejó claro que esta no era una batalla que pudiera ganarse con la simple comprensión. Era una guerra silenciosa, librada en los sueños de los niños, que se había extendido por siglos. Una entidad persistente que tejía su red de miedo con la paciencia de un depredador milenario, esperando el momento exacto para volver a atacar. La cadena era interminable, y la pregunta que flotaba en el aire, fría y desoladora, era: ¿cómo se rompe un ciclo de terror que ha durado más que la memoria de cualquier hombre? Lucas despertó bajo el pálido sol de diciembre, un contraste cruel con el abismo de oscuridad que había habitado su noche. La pesadilla había terminado, o así lo creía, pero un silencio pesado, no de paz, sino de ominosa expectación, se cernía sobre la casa, una presencia que la luz del día no disipaba. Su victoria no se sentía como tal, era una tregua precaria. La cicatriz de esa Nochebuena no era visible, pero se grabó indeleble en su alma, alterando para siempre su percepción de luz y sombra.
La entidad, aunque repelida, dejó una impronta imborrable, la persistente sensación de que su ausencia era solo una ilusión. Los días que siguieron fueron un limbo de hipervigilancia. Cada sombra, cada crujido en la madera, cada susurro del viento invernal evocaba el recuerdo gélido de aquella presencia. Lucas intentaba retomar su vida, pero la inocencia navideña se había desvanecido, reemplazada por una inquietud permanente. Los villancicos sonaban huecos, las luces festivas parecían burlarse de su nueva realidad. La alegría colectiva le resultaba ajena, un velo que apenas ocultaba la oscuridad primigenia, que él ahora sabía que acechaba bajo la superficie, esperando su momento. El grimorio de la abuela Elena había ofrecido respuestas, sí, pero también sembró una semilla de terror más profunda. Sus páginas no hablaban de una derrota definitiva, sino de un retiro temporal, de una espera paciente. La entidad, según los textos, no era algo que pudiera ser destruido por rituales sencillos, sino una fuerza primigenia, tejida en el lugar, alimentada por los miedos invernales y la fragilidad humana. Lucas comprendió con lucidez escalofriante que solo había ganado una batalla, no la guerra, y que el enemigo simplemente se había replegado a las sombras, aguardando su retorno. Años más tarde, la sombra inquietante no se había disipado, se fusionó con el ambiente del pueblo. Pequeños incidentes apenas perceptibles eran señales inequívocas para Lucas. Un adorno navideño que se caía sin razón, el frío repentino en una habitación cálida, la distorsión fugaz de una silueta en el borde de su visión. Eran recordatorios sutiles, pero implacables, de que aquello que enfrentó seguía ahí, observando, acechando. La maldición no era un evento aislado, sino una condición inherente al lugar, una atmósfera que impregnaba el aire cada vez que las noches se alargaban y el invierno se hacía más crudo. La victoria de Lucas fue, en el mejor de los casos, una prórroga. La semilla de la sombra había sido plantada y, aunque no germinara de inmediato, su potencial destructivo permanecía latente. Él sabía con certeza sombría que la entidad no había sido erradicada, sino meramente contenida, esperando su oportunidad. Y la verdadera pregunta que lo atormentaba no era si volvería, sino cuándo. La Navidad, para Lucas, se convirtió en una época de vigilancia silenciosa, una cuenta regresiva perpetua para el próximo despertar de la oscuridad. Una promesa ineludible de terror renovado que aguardaba bajo la nieve y las luces festivas. Lucas, aunque físicamente ileso, nunca volvió a ser el mismo. La sombra de aquellas noches se adhirió a su alma, congelando la inocencia y reemplazándola con una cautela sombría. Cada villancico, cada adorno era un recordatorio silencioso de la oscuridad que acechaba bajo el velo de la alegría. Las cicatrices no estaban en su piel, sino en el tejido mismo de su percepción, una huella indeleble. Le susurraba que el espíritu navideño era un privilegio frágil, fácilmente corrompible. Su mirada, antes llena de curiosidad, ahora cargaba el peso de un conocimiento macabro, la verdad oculta tras las sonrisas forzadas de un pueblo que se negaba a recordar. La entidad que Lucas enfrentó no fue derrotada en el sentido tradicional. No era un monstruo físico, sino una manifestación parasitaria de la desesperación y el olvido, alimentada por la tradición que intentaba pervertir. Se había anclado en la psique colectiva del pueblo, un eco maligno resonando a través de generaciones, esperando el momento oportuno para resurgir. La historia de Lucas era solo un capítulo más en un tomo antiguo, prueba de que algunas presencias no pueden ser exorcizadas, solo contenidas, esperando la debilidad humana para volver a emerger.
Y es ahí donde reside la verdadera advertencia. La esencia misma de la Navidad, de la esperanza y la generosidad, fue retorcida hasta convertirse en una trampa macabra. La entidad no buscaba solo asustar. Su objetivo era distorsionar la alegría, convertir la fe en terror y la unión familiar en aislamiento. Su mayor placer no era el derramamiento de sangre, sino la lenta y tortuosa corrupción de aquello que representa la luz. Convirtió los símbolos de confort en instrumentos de pavor, una burla cruel a la bondad inherente a la festividad. Así que, mientras las luces parpadean y los villancicos llenan el aire, pregúntense, ¿qué tan bien conocen las leyendas que susurran en las sombras de sus propias tradiciones? ¿Están seguros de que el espíritu festivo que celebran es puramente benevolente o podría haber una grieta por donde algo más antiguo y hambriento podría colarse? La historia de Lucas no es un cuento de fantasmas, sino un recordatorio escalofriante de que algunas verdades son demasiado incómodas. Nos advierte que la inocencia puede ser una vulnerabilidad, y la fe ciega el camino más corto hacia la oscuridad. El espíritu navideño, en su forma más pura, es un escudo, pero cuando ese escudo se resquebraja, cuando la duda o el cinismo lo perforan, lo que queda expuesto es un vacío que puede ser llenado por algo indescriptible. Lucas lo aprendió de la manera más dura, y ahora vive con el eco de un terror que nunca se disipará por completo. Quizás, al final, la verdadera maldición no es la entidad misma, sino el conocimiento de que la línea entre la fantasía y la realidad es más fina de lo que osamos admitir. Y mientras ustedes celebran, están seguros de que no hay un ojo observándolos, esperando su turno.